está escrito. Escrito está. Bueno, vamos a estar hablando si la Biblia es la palabra de Dios y vamos a estar hablando sobre el séptimo día. Cuando Dios creó el mundo y el séptimo día descansó, también vamos a estar hablando. O sea, hablamos si la Biblia es palabra de Dios. Bueno, ya habló José Luis, Joaquín. Seguí hablando, Freddy. Si la Biblia es palabra de Dios. Vamos. Mira, ve, cuando dice la palabra, que es la palabra de Dios, cuando habla Dios, uno tiene que callarse. Pone atención lo que dice Dios. No está escrito, ya se lo voy a buscar, mire, no está escrito ya lo voy a buscar, ya lo voy a buscar, no sé, no, pero no me desesperen, no me empujen. Fíjese, ve. Nadie te empuja, Freddy. Nadie te empuja. No, bueno, un momentico, pues ya va, espérenme. Fíjese, no está escrito que hablando del sábado, Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Mire, lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Los adventistas, la secta adventista dice, Sí, hoy. vaya pues, vaya pues, yo lo espero. Mire, ve. Vamos a terminar con este tema de que si la Biblia es la palabra de Dios. A ver, Sí, ok, vamos a estoy terminar con hablando. este tema si la Biblia es palabra de Dios. La Mira, palabra de Dios dice, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? Que Dios santificó el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras sí, que pero había hecho en la creación. Ahí no dice que él mandó a guardar el día sábado, ¿verdad? Solamente allí dice que lo bendijo y lo santificó. Pero los adventistas dicen que allí quiere decir que hay que guardar el sábado porque lo santificó y lo bendijo. Ahí no dice que lo guardemos, ninguno. Nosotros supimos sí, que hay pero que guardar el día ese sábado. tema eso lo pasamos a otro plano. Ah, Terminamos con ese tema. Si la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Conjunto de libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, sí es palabra de Dios. El Nuevo Testamento es palabra de Dios, sí es palabra de Dios. O sea, el Antiguo Testamento, aún Cristo no había nacido en forma humana de la Virgen María. Ya estaba el Antiguo Testamento y ya se estaba hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, ¿verdad? Mira, yo voy a volver con estos versículos, porque la palabra de Dios, pero ahora del Nuevo Testamento, del libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es viva y eficaz? La palabra de Dios. Más cortante, dice que toda espada, dice, de dos filos, penetra hasta partir el alma. Wow, la palabra de Dios, ¿eh? Y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mira, pero sed hacedores de la palabra. Te está hablando el libro de Santiago, capítulo 1, de la palabra. Y no tan solamente dice oidores, oírlo y nada más, engañándonos a vosotros mismos. O sea, te está hablando que debemos ser hacedores y debemos ponerla en práctica. Eso te está diciendo. Mira, Jesucristo en el capítulo de Mateo 4:4 dice, escrito está, sí, 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 estamos hablando de las escrituras, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de qué? De la boca de Dios, eso está diciendo. El que cree en mí, esto está en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, Jesucristo habla. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Mira lo que dice el Salmo 119. Dichosos los que guardan sus
dictámenes, los que buscan de todo corazón y los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú, tus ordenanzas promulgaste para que sean guardadas cabalmente. ¡Wow! Bendiciones. Adelante. ¿Cuál le Mire, vamos a ve, ver? cuando la Biblia habla, la palabra de Dios, metas en el cerebro que está hablando de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Cuando dice, oye mis palabras, está diciendo, oigan a Jesús. Cuando dice que es palabra de doble filo, ese es Jesús. Cada vez cuando ustedes digan la palabra de Dios dice así, ahí está diciendo, Jesús dice así. Porque Jesús es el centro de la Biblia. Si Jesús no hay nada. Nosotros conocemos la palabra de Dios, es por Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad de Dios. El primero es el Padre, porque el Padre es el que habla. Y lo que sale de la boca de Dios es Jesús. Entonces, creámosles a la Biblia, cuando dice creamos a la Biblia, porque es la palabra de Dios, ahí no está diciendo creamos a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo siempre la Biblia. Creamos a Jesús. Desde el principio del mundo, desde la creación del mundo, tenemos que amar a Jesús, porque Jesús en palabra ya estaba desde antes del principio. Porque no fue hecho nada en este mundo, sino fue por Jesús. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no es por mí, dice Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que creer una cosa y otra no? Tenemos que creer toda la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Amén. cuando decimos Ahí que te la digo, palabra de Dios, Freddy, cuando Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. ah, En el principio era el verbo, coma, y el verbo la era palabra con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Este era de en la el palabra, de la principio con Dios. palabra. Todas las cosas por él fueron hechas, todas, todas, todas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Escucha lo que dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El primer pueblo de Dios, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, otra vez, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro que hijos adoptivos, porque el hijo ¿Lo ve? legítimo es el ungido. Adelante. Ok, allí en el 12 mismo dice así, más a todos los que recibieron a Jesús, que es la palabra de Dios, que es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Más a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, más a todos los que recibieron a Jesús, más, ¿quién habla allí? Más a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que no cree en Jesús no es hijo de Dios. El que no cree en Jesús no es hijo de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios.
¿verdad? Vamos a hablarlo mejor. Los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra de Dios, la que mora en nosotros, se llama Jesús. Si yo no creo en Jesús, no creo en la palabra de Dios. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque en el primer versículo dice así, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así es como está escrito allí, porque verbo es sinónimo de palabra. Entonces, en el principio la palabra con Dios, claro, porque cuando el Padre decía hágase el sol, ¿qué es lo que salía de su boca? La palabra. Cuando decía hágase la hierba, ¿qué salía de su boca? La palabra. Bueno, esa palabra fue la que se hizo carne, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y sin Él nada, y sin la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque en la palabra estaba la vida y la palabra era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la palabra. Y esa palabra es Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este dio testimonio para que diese testimonio de la luz de Jesús, para que diese testimonio de la palabra de Dios, que es mismo Jesús, a fin de que todos creyeran por Él. No, no era Él la luz, Juan no era la luz, no era Jesucristo, sino para que diese testimonio de Jesucristo, que Jesucristo es la luz, la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz era la palabra de Dios y esa palabra de Dios es Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba la palabra y el mundo por la palabra fue hecho. Pero el mundo no le conoció, no reconoció a Jesús, que es la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los israelitas. A los israelitas fue que se les dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, pero no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que reconocer que Jesús es la palabra de Dios. Muchos dicen que es el arcángel Miguel. Esos son los necios. Y eso lo creen los adventistas, los testigos y los mormones. Creen que Jesús es el arcángel Miguel. No, Jesús es la palabra de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios cuando aceptamos que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo. Allí es cuando somos hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios porque aceptamos a Jesús, porque aceptamos la palabra de Dios. Si no aceptamos la palabra de Dios, no somos hijos de Dios. Si no aceptamos a Jesús, no somos hijos de Dios. Aquella palabra fue hecha carne, dice el 14, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó esa carne entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, porque la única palabra de Dios es una sola, y esa palabra se llama Jesús. Por eso es que Hermano, dice, si no has como aceptado, si no aceptas a Jesucristo, imposible que ¿ah? vayas al cielo. Si no aceptas a Jesucristo, imposible que vayas al cielo. Si no acepto la Imposible. palabra de Porque en Dios, Juan 14:6 te dice que solo por Cristo vas al cielo, al Padre Celestial. Y eso es contundente. Solo, o sea, por Cristo vos vas a ir al Padre Celestial.
Listo, más nada. Cor- correcto. Sí, Un momento, estamos hablando en eso. Estamos me hablando voy en a A eso. ver, despedir. Que si no Joaquín, vamos aceptan, a darle paso a Joaquín. Sí, Perdón, no, Freddy. no, me voy a despedir. Ah, Voy a ir a descansar. Sí, por eso hay disculpas que lo interrumpí, pero me voy a ir al descanso, bueno, ¿verdad? Así es Joaquín. que mañana pues podemos participar de algún otro tema, ¿verdad? Así es que yo me despido y está muy buena la conversación. Bendiciones. Bueno, bendiciones, Joaquín, hasta mañana. bueno, hermano Joaquín, descanse en paz. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de, a ver, te va a responder José Luis Alonso y ahora yo te voy a hacer, a ver, vamos a empezar desde el comienzo, porque dijimos que íbamos a tratar también este tema. A ver, en la creación pasa algo, ¿no es cierto? Cuando está creando Dios todo al mundo y dice, en Génesis 2, versículo 3, dice, y acá, el 2, y acabó Dios en el día séptimo. Habla de séptimo, no habla ni de octavo ni de noveno, habla de séptimo. O sea, no que los días de Dios no son los días de los humanos, no. Acabó Dios en el día séptimo, séptimo. La obra que hizo y reposó el día séptimo, otra vez, de toda la obra que hizo. Acá todavía no está el pueblo de Israel, bla, 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 bla. No. Acá está hablando de este día séptimo. ¿Qué pasó con este día séptimo? En el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, lo bendijo. A ese día séptimo, 7 lo bendijo. Y lo santificó. Dos cosas hizo. Hizo que lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien. Adelante, Freddy, y luego te contesta José Luis Alonso. Adelante. Ok, en el versículo 3 del Ah, capítulo 2, sí, Génesis 2, está, versículo 3, es lo que te leí. sí, solamente dijo dos cosas, hizo dos cosas con ese día, lo bendijo y lo santificó. Ahí no podemos inventar otra cosa. Lo único que hizo Dios con ese día fue bendecirlo y santificarlo. Ahí es donde yo digo que no tenemos por qué inventar otra cosa que no sea bendijo y santificó. A Dios no dijo guárdalo, a nadie le dijo. No dijo a nadie que lo tomen como un día de reposo, no. Él fue el que reposó. Él lo mandó a reposar ese día. Solamente él dijo, lo bendijo y lo santificó. Ahí es donde yo digo que los adventistas le están agregando a la palabra de Dios, porque ellos dicen que ellos son el pueblo verdadero de Dios, la iglesia verdadera de Dios, porque ellos son los únicos que guardan el día de reposo que Dios lo dio para que el hombre para que el hombre lo reposara. Allí no lo dio Dios el sábado para que lo reposara nadie. Solamente en el Sinaí fue que lo dio a reposar a los israelitas y lo dijo como señal. La escritura dice, es una señal entre Dios y los israelitas, lo dice clarito, con nombre y apellido, por una señal entre Dios y los israelitas, por los siglos de los siglos. Eso fue lo que dice, es un mandamiento, pero para los Vamos a ir por israelitas, parte, Freddy, vamos a ir por parte. Todavía decime, no piba. está el pueblo de Israel, todavía no está Cristo acá en el mundo en forma humana, dado a luz por la Virgen María, sabiendo que Cristo es Dios, sí, que Cristo es el que está creado, todo por él fue hecho, como dice en Juan 1, del 1 al 14, pero estamos hablando de la parte humana. O sea, todavía no está el pueblo así de Israel. ¿Y qué pasa con eso? Ese séptimo día, dice Génesis 2, 3, de toda la Biblia, Dios lo bendijo. Ese séptimo día Dios lo bendijo. ¿Y qué más? Y lo dejó santo. Y lo santificó. Lo dejó santo. Lo santificó. ¿Por qué? Porque en ese día reposó, lo bendijo y lo dejó santo y lo santificó. Eso es una parte al comienzo, ¿verdad? O sea, antes de todo eso, antes que aparezcan todos estos pueblos, este pueblo, el otro pueblo, el otro pueblo, o sea, él este día lo bendice, reposa, le dice séptimo. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó
porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Eso dice Génesis 2:3. ¿Qué puedes decir, hermano José Luis Alonso? Es obvio que la escritura, el mandamiento lo da cuando ya la humanidad está constituida, cuando ya ha elegido a un pueblo. Dios le da leyes y mandamientos. Y eso fue lo que sucedió. El inicio del pueblo de Dios oficialmente inicia en Abraham, aunque hubo hombres de Dios a través de la historia de la humanidad que estuvieron conectados a Dios en su persona, en su fe, en su amor a Él. Y de esa descendencia llegó hasta el siervo Abraham. El siervo Abraham, en él el Señor fundó su pueblo y le dio mandamientos. A Abraham no se los escribió en tablas, en letras, en piedras. A Abraham se los dio de palabras, ¿sí? Oralmente, porque la escritura dice que Abraham obedeció sus leyes y estatutos. Quiere decir que Abraham conocía los mandamientos de Dios, aunque no estaban escritos en piedra. Incluso él dio diezmos, donde se le enseñó que tenía que dar diezmos. Él lo conocía en su corazón porque él hablaba con Dios. Él conocía los estatutos de Dios, sus mandamientos de Dios. Entonces, cuando se constituyó un pueblo santo, escogido por Dios, le dio leyes y mandamientos. Y de ese pueblo nació Cristo. Y él estuvo bajo la ley, él estuvo obedeciendo los mandamientos de su padre, aunque la Biblia diga que él no guardaba el sábado, pero lo dicen sus enemigos. En realidad, él sí guardaba el sábado, porque él era el dueño del sábado, ¿sí? Y les dio ese don a sus apóstoles de también hacer lo que él hacía. Él tenía permitido hacer lo que quisiera en el día sábado, pero el pueblo no. El pueblo tenía que estar obedeciendo los mandamientos, los que fueron escritos en piedra, los que fueron escritos de una manera que el mundo entendiera que no son caducos, que son eternos, como lo dice el propio Señor Jesucristo: mientras dure el cielo y la tierra, no se le quitará ni una coma, ni una tilde. Está refiriéndose a lo que está escrito. Y si Dios dio mandamientos, están escritos. No se puede quitar. Que tú no quieras cumplirlos, que no quieras aceptarlos, es otro problema. Por eso tú dices que crees a la palabra. La palabra de Dios es Cristo. Y Cristo guardó los mandamientos, ordenó guardar los mandamientos. Ay de aquel que no guarde hasta el más pequeño de estos mandamientos, porque pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y los enseñe, grande será en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedo decir yo creo en Cristo, pero no le obedezco? Hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque es fácil hablar, pero no se puede uno sostener si no cumples, si no das testimonio en tus actos, en tus hacer. Cristo mismo estuvo bajo la ley. Él mismo estuvo bajo la ley, obedeciendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque obedecer los mandamientos, el pueblo santo sabía que era algo agradable a Dios. Y nosotros estamos aquí para agradar a Dios, para obedecerlo. En esto sabemos que somos hijos de Dios. Dice, guardamos sus mandamientos, lo dice el apóstol Juan. En esto sabemos que somos hijos de Dios porque guardamos sus mandamientos. Y habla en general de todos sus mandamientos. Hay muchos mandamientos. En lo moral dice, no te acostarás con la mujer de tu padre. Fíjate bien. Hay mandamientos de todo tipo. No comerás la carne del animal inmundo. Es mandamiento de Dios. Y eso es para instrucción nuestra, para conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. Estamos obligados a conocer a nuestro Dios y no qué estamos haciendo. ¿Cómo voy a decir yo amo a Dios y no guardo sus mandamientos? La escritura no te avala, hermano, que tú digas yo creo en Dios, yo creo en Cristo, en la palabra de Dios,
pero no guardo sus mandamientos. Son para otros, no eran para mí. Entonces tú no eres hijo de Dios, porque Él los dio para sus hijos. Y Cristo jamás enseñó a no guardar mandamientos, al contrario. Ay de aquel que no guarde hasta el más pequeño de estos mandamientos. Amén. Paso palabra, hermanos. Adelante, Freddy. Mire, ve, estamos hablando, ¿no? De que no existían los israelitas, ¿no? En aquel tiempo. Pero Dios, Abraham conocía los mandamientos porque en eso puedo estar yo de acuerdo, de que Dios hablaba con Abraham y como conversación, pues Dios le decía a Abraham los mandamientos. Pero ¿por qué los israelitas siempre están pendientes con la primogenitura? ¿Ah? Para ellos es algo sagrado. ¿Por qué? Porque por la primogenitura es el tronco, porque Adán, después de Adán viene Sec, antes era Caín, pero Caín se perdió, entonces le tocó el turno a Adán, a Seg, ¿verdad? Y ustedes conocen la genealogía, ¿verdad? Adán, Enoc, el otro y el otro, hasta que llegó hasta Noé, ¿verdad? De Noé, esa es una sola primogenitura, ¿verdad? No nombran a otro, no nombran a la descendencia de Caín, porque esa es una descendencia caída, aunque la generación de Caín también tiene su primogenitura, ¿verdad? Entonces, pero la primogenitura de Adán, ¿verdad? Llega hasta Noé, y de Noé, el primogénito de Noé, no fue Jafé ni Can, sino de Sem, ¿verdad? Y de Sem viene la primogenitura hasta llegar a Abraham, ¿verdad? Ese es el árbol genealógico, la primogenitura. Después de Abraham, ¿verdad? Tiene el primer hijo, pero no es el que le mandó Dios, que fue, ¿cómo se llama? Los árabes, que vienen los árabes de ellos. Bueno, de esa no es, sino viene por No es Ismael. Isaac. No es Ismael, quieres decir. No es Ismael, no es Ismael. Esa no fue la que vio Dios, sino por desobediencia, por no hacerle caso a la palabra de Dios. Si ellos le hacen caso a la palabra de Dios, entonces él no tiene por qué buscarse otra mujer para tener. Si él le dijo, te daré a ti la descendencia, espere en Dios, no espero en Dios, sino que se atribuló, pues dijo, no, Dios, ¿cómo va a ser? Y si yo soy viejo, mi mujer es vieja, no, tengo que buscar Pero otra mujer, Freddy, porque no estamos saliendo un poco del tema. El sí, tema es, sí, pero ese séptimo día lo apartó y lo bendijo y lo santificó es antes de todo. hasta, Bueno, a ver, hasta cuando llegue, vamos a sintetizar un poco. Mira, cuando yo llegue, sí, bueno, a ver, concluye. Adelante. ok, entonces viene la genealogía hasta que llega de Isaac a Jacob. En Jacob es donde se producen las 12 tribus de Israel. Y en esas 12 tribus de Israel también viene la primogenitura. Y de esa primogenitura de la tribu de Judá es que nace Jesucristo, ¿verdad? No nace de la tribu de Abel, ni ninguna tribu, ¿no? Sino de la primogenitura de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue la idea. De Judá. De la tribu de Judá viene primogenitura. Todas las tribus vienen por primogenitura. Entonces, cuando llegó el día de nacer Jesús, ¿verdad? Ahí fue que conocimos la palabra de Dios escrita en el Sinaí. Los 10 mandamientos se lo dio fue a Israel, no se lo dio al mundo, sino al pueblo de Israel. Cuando Dios le dio los mandamientos en el Sinaí a Israel, pasaron, ¿cuántos años no pasaron para que los judíos, para que los gentiles conocieran que había unos decálogos para el mundo? No lo sabíamos, Ok. ¿verdad? A ver, Freddy.
Esa es palabra de Dios. A ver, sí, es palabra de Dios, sí. Escucha, en Éxodo 20 le da los mandamientos en el monte de Sinaí, ¿no es cierto? A Moisés, perfecto. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, Jehová, como quieras llamarle. Yo soy Dios, tu Dios, el que te sacó de Egipto, sí, al pueblo de Israel. Ahora vemos. Dice, acá está el decálogo. Dice, país de la esclavitud. No tendrá otros dioses fuera de mí. Bueno, ahí le está hablando de los dioses. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Listo. No te postres ante de esos dioses. Sigue hablando de esos dioses, porque le está diciendo, no te postres ante de esos dioses, ni les sirva, no le vayas a servir a esos dioses. Dice, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, a nietos y a bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pide cuentas, dice. Pero dice, me muestro favorable hasta 1000 generaciones. Escucha lo que dice. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con las que me aman y observan mis mandamientos. Ojo, mira, está hablando que si observa los mandamientos, dice que se va a mostrar muy favorable hasta 1000 generaciones. No tomes en vano nombre de Yahvé, de Dios, tu Dios, porque Dios, Yahvé, no dejará sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. Acuérdate, acá te lo nombra, aunque vos digas, ¿cómo? ¿Que no es mandamiento? Sí, está en el decálogo, está en el decálogo. Acuérdate del día sábado para santificarlo, porque Él lo santificó primero en la creación. Él lo santificó y lo bendijo. ¿Recuerdas? Génesis 2:3. Lo bendijo y lo santificó. Y acá te lo está pidiendo en estos mandamientos del decálogo. En esto. Dice, acuérdate del día sábado. Te está diciendo que te acuerde. Y ahora sí te dice, trabaja 6 días y en ello haz toda tu faena. Pero ese séptimo es el de descanso, consagrado. Aquí está la mano. Pero el día séptimo es de descanso, consagrado a Dios, Yahvé. Que nadie trabaje, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, hasta los animales. Dice, ni los forasteros que viven en tu país, pues en 6 días Dios hizo el cielo, la tierra, el mar, cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso lo bendijo al sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida. No mate, no cometa adulterio, no robe, no atestigue en falso tu prójimo, no codicie la casa de tu prójimo. Bueno, te das cuenta, en este decálogo te hablé que estaba el séptimo día y que no podías trabajar y que porque lo tenías que bendecir y porque estaba consagrado. Eso es lo que yo te leo. Adelante, José Luis Alonso. José Luis, adelante. Sí, hermana, tenía el micrófono apagado. Es evidente que si revisamos las escrituras, los propios apóstoles guardaron los mandamientos. Pablo personalmente lo dice, yo guardo la ley, yo guardo la ley. El apóstol de los gentiles lo dice claramente. Tengo una recopilación de textos tantos que yo me canso de repetírselos. La iglesia primitiva guardaba la ley de Dios. La hermana te estuvo diciendo algunos textos en Romanos. La ley de Dios está vigente. El propio Señor Jesús te lo dice ahí en Mateo 5:18. Está vigente. No se le quita ni una tilde ni una coma. El apóstol Pablo, cuando andaba en su predicación, llegaba el día sábado y entraba a las sinagogas con su pueblo para guardarlo, para estar en comunión con Dios, para darle gracias por lo que había hecho, para presentar su obra cuando le pedían los hermanos testimonio. ¿Qué tienes para darnos? ¿Qué palabra traes para nosotros? En ese día ellos aprovechaban que estaba el pueblo reunido, unido a Dios en sus mandamientos. Ellos participaron en las sinagogas
cada sábado se reunían con ellos, y no hay evidencia que elegían otros días o cualquier día, aunque en el templo cuando estaba el Señor Jesús, todos los días predicaban. Pero ya después se fueron a predicar pues toda la semana, pero su día santo nunca dejaron de guardarlo, porque es un mandamiento de Dios, el Dios del pueblo santo de Israel. El Dios de Israel es nuestro Dios. ¿Cómo vamos a nosotros a excluir los mandamientos de Dios de nuestra vida, sacarlos? Pues es obvio, hermano, que si yo quiero sacar la ley de Dios de mi vida, es porque no quiero ser del pueblo de Dios. Eso es sencillo. Es el adoctrinamiento. La mayor parte de las iglesias que hay actualmente no quieren guardar la ley. Es un adoctrinamiento colectivo. Lo escuchamos desde niños. Crecimos escuchándolo, vivimos haciéndolo tal vez, porque todos fuimos a una iglesia que no guardaba la ley. La mayoría estuvimos en una iglesia que no guarda la ley. Pero llegó el tiempo que Dios nos ha abierto el entendimiento, que nos ha llamado, porque esto es un llamado de Dios a través de su Hijo. Hemos creído en el Señor Jesús, creemos su palabra. Entonces, el entendimiento se ha abierto porque Dios ha actuado en nosotros, ha enviado su Santo Espíritu en nosotros para que entendamos su palabra. Y no podemos ser sordos a su palabra, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. Estamos engañándonos, como dice el apóstol Juan. Si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, somos unos mentirosos. ¿Y Juan fue apóstol? Es parte de la iglesia. Es la iglesia que nos está dando instrucciones a través de su palabra. Palabra del Señor Jesucristo. Cuando decimos yo creo en Jesucristo, pero no hago lo que mandó Jesucristo, perdonen, hermanos. Hay que tener cuidado porque nuestras propias palabras se vuelven en contra de nosotros. Y claro, todo lo relacionado con el mandamiento de Dios hay que atenderlo. No nada más el sábado, hay mucha enseñanza, mucho conocimiento que Dios nos ha dado porque su palabra es sabia, es sabiduría pura, perfecta, eterna. No podemos dejarla afuera. Si dejamos una letra, como dice ahí, una coma, una tilde, la sacamos de las escrituras, la misma escritura dice que nos va a añadir todos los males que están profetizados. No podemos quitarle. ¿Sí? Nos va a quitar el nombre, dice, exactamente el texto dice, nos quitará el nombre del libro de la vida. Si nosotros le agregamos, dice que nos va a agregar también él las plagas que están profetizadas. Hay que tener verdadero amor a Dios, temor a Dios, respeto. No podemos nosotros brincarnos de su palabra. Si nosotros decimos que su ley no es para mí, pues tampoco son las promesas, tampoco son las dádivas que tenemos, el regalo de la vida eterna que está prometido, una resurrección para vida eterna. Tenemos que dejar que todo lo que venga de Dios entre a nuestro corazón. Y no es difícil, hermano, no es difícil estar en una congregación donde todos a una sola voz alabando a Dios, alabarlo con todo el amor, con ganas, con aquel sentido de agradecimiento, con aquel corazón puesto en esa esperanza de que tu alabanza llegue hasta los estrados de sus pies en su trono. Ofrecerle alabanzas como ofrendas, sacrificio de labios, como lo dice el apóstol Pablo. Alabanzas, oraciones, todas llegan a Dios, pero oraciones sinceras estando en obediencia. Esa es la voz del que Dios escucha, porque el pueblo de Israel se apartó de sus mandamientos y esa es la desgracia que tiene el pueblo de Israel. Anda perdido por las naciones.
no tienen identidad fija hasta que no despierten de su corazón y adopten el mandamiento de Dios, reciban a su enviado, a su Hijo. Ellos no verán la gracia de Dios hasta que no acepten a Cristo el Señor. Y pues hay que pedir a Dios que nosotros no nos deje fuera de sus promesas. No nos va a dejar fuera de ellas porque Él la prometió. Desde el momento que creímos en toda la palabra del Señor Jesús, Él tiene cuidado de nosotros, nos ha prometido salvación. Todo el que cree en su Hijo amado será salvo, más que los que no crean. Jesús jamás enseñó a no guardar los mandamientos, jamás enseñó eso. Sería contradictorio que Él mismo estuviera en contra de su Padre, de su Dios. Eso nunca sucede en las Escrituras. Al contrario, cumplan mis mandamientos. Y estaba hablando por Dios, por el Padre. Usted mismo lo ha dicho, que Jesús es la palabra de Dios. Y Él dice, cumplan mis mandamientos. Es Dios mismo hablando a través del Señor Jesús. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada contra la palabra. O nos sujetamos o perecemos. Así de sencillo. Nos sujetamos o perecemos. Y yo no quisiera que ninguno de mis amigos, de mi familia, tantas personas que he conocido a través de las redes, en los trabajos, en todo lugar, siempre les hablo un poquito de la palabra de Dios porque yo no quisiera que llegara ese día y estar viendo personas que se les habló el evangelio, familiares que tanto les habló, cuando sean llevados al lago de fuego. Sería triste. Y de hecho la humanidad, cuando pase por el gran juicio y entre a la ciudad celestial, dice que van a ir llorando y el Señor enjugará sus lágrimas y no se acordará nunca más. Nos vamos a acordar de cuántas veces exhortamos a los hermanos a guardar su ley, a guardar sus estatutos. Ese es el testimonio que somos hijos de Dios, porque guardamos sus mandamientos. Y es una de las principales características del verdadero cristiano. Apocalipsis 12:17 dice, estos son los hijos de Dios, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está escrito, hermano, es una característica del verdadero cristiano. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Conocen la ley perfeccionada porque el Señor la perfeccionó. Dijo, no matarás, pero yo les digo, aquel que habla contra su hermano ya es reo de muerte. Por eso, hermano, yo me acordé del mandamiento y yo me desesperé. Perdí la paciencia. Olvidé que yo tengo que ser humilde y tengo que ser paciente con todos. Yo mismo pasé por ese punto y le agradezco a Dios que me haya ayudado a abrir mi mente para entender su palabra. Y va a seguir haciéndolo con todos mientras en el corazón deseemos obedecer a Dios y servirle y buscar las promesas que nos ha dado. Entonces, Él mismo nos va a ayudar. Hay que seguir orando y vamos a orar por todos nosotros, por todos con los que platicamos, con los que les llevamos el evangelio, para que el Señor dé frutos, porque Él es el que riega. Nosotros sembramos a veces la palabra, pero Dios es el que riega y hace que dé frutos la planta. Todo viene de Él. Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, dejemos que la obra de Dios se haga. Él conoce en el corazón a cada uno de nosotros y Él nos va a dar según nuestro corazón. Mira lo que dice Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Está hablando Cristo. Él le dijo, leo el versículo anterior. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y está pidiendo, ¿qué puede hacer él para ganar en la vida eterna? Y eso es lo que le está diciendo. Dice, maestro bueno, ¿qué haré? Dice,
para ganar la vida eterna. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿a quién le dijo? A Cristo. Le pregunta qué cosa, cómo puedo tener vida eterna? Entonces, ¿qué le contesta Cristo? ¿Cómo va a ser la vida eterna? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y él le contesta, Jesucristo le contesta de la siguiente manera, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. O sea, Dios es bueno. Dice, mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por si te mienten, la Biblia te dice la verdad. La Biblia te dice que para entrar a la vida eterna tenés que guardar los mandamientos. Y lo vas a encontrar aquí en Mateo 19, 17. Otra vez lo voy a recalcar de cualquier Biblia. En este caso estoy hablando con la Reina Valera, pero con cualquier Biblia. Es Cristo el que está hablando acá. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, o sea, en la eternidad, en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Para tener vida eterna, para poder seguir vivo en la otra vida, guarda tus mandamientos. Ahora hay que ver qué mandamientos y cuáles son. Hablamos del Éxodo 20. Le vamos a dar paso a Freddy Galíndez, y voy a seguir luego yo con textos bíblicos. Adelante. Gloria al Señor. Gracias. Mire, ve. ¿Quiénes estaban en el desierto cuando Dios dio los mandamientos, los 10 mandamientos en el Sinaí? No había más nadie que Israel. No había ningún gentil. Puro Israel tenía 40 años en el desierto, ¿verdad? Tuvo, pues. Y en esos 40 años fue que Dios le dio los mandamientos. ¿A quién se los dio? No se los dio al mundo, no se los dio a los gentiles. Estrictamente se los dio fue al pueblo de Israel. Y le dijo al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo. ¿Se lo dijo a quién? ¿A los gentiles? Se lo dijo a Israel. A Israel, porque a Israel, como bien lo afirmaron ustedes, Abraham hablaba con Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham sabía y sabía pues que el sábado se lo había dado a él para guardarlo, ¿verdad? Y los israelitas sabían eso ya por medio de Abraham, pero en el Decálogo, en el Sinaí, le recordó a los israelitas, acuérdate, no le dijo guarden, es un mandamiento, acuérdate, es una ¿cómo se llama? Un recuerdo, pues. Acuérdate de guardar el día sábado. No le dijo, guárdenlo. No, así no le dijo. No le dio ese mandamiento, sino acuérdate. ¿Por qué? Porque está escrito, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. No le dijo al mundo, sino a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Y cuál pueblo era? El de Israel. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Acuérdense de eso, morirá. ¿A quién le está diciendo que iba a morir? A los israelitas. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿A quién le está diciendo que lo celebren por generación, por pacto perpetuo? A los israelitas. Ahí no había ningún gentil. Señales para mí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Éxodo Quiere decir que el 31, sábado, 13. Éxodo 31, no, 13. Lo que está sí, diciendo. y 17, voy por el 17.
Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Cuál es la señal que tiene Israel con Dios? El sábado. No los gentiles, es el sábado. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces quiere decir que el sábado no es ningún mandamiento para la humanidad, sino que es una señal perpetua y por los siglos para Israel, entre Israel y Dios. Yo no soy israelita, yo soy gentil. Yo vine conociendo ese mandamiento para los israelitas. Fue centenares de años después que Dios le dio ese mandamiento a los israelitas, ¿verdad? Después fue que nació Jesús. Ningún gentil sabía de eso, Perfecto. ¿verdad? A ver, ahora Eh, paso a la lectura porque si no se me va muy largo esto y quiero hacerlo más sintetizado. Romanos capítulo 13, acá está Cristo enumerando los mandamientos. Pero vamos a empezar aquí por acá. Pagad a todos los que debéis, a aquel tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al respeto, respeto, al honra, honra. Dice, no debas nada a nadie. Eso dice Cristo, no debas nada a nadie. Sino el amar unos a otros. Eso es lo que está pidiendo, amar unos a otros. Pero lamentablemente con la apologética no se da el amor de unos a otros. Se quieren ganar debates. Evangelizar no, se quieren ganar debates. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, acá está hablando del amor al prójimo, dice. Y escucha lo que dice, porque no adulterarás, acá empieza a enumerar el decálogo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Ahora viene esto, y cualquier otro mandamiento, porque lo que está nombrando es el decálogo, y cualquier otro mandamiento, y estamos acá con el cristianismo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. ¿En qué sentencia va a resumirse? Cualquier otro mandamiento del decálogo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, pasa al segundo mandamiento. Recordando que Cristo el decálogo lo resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, adorar a Dios sobre todas las cosas, y a él la ley la puso en el segundo mandamiento, la ley del amor, y ¿qué hizo? Y entonces resume todo esto y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el segundo mandamiento. Pero te vuelvo a acentuar, está enumerando, o sea, todo el decálogo, y luego dice, y cualquier otro mandamiento, porque como no completa, dice cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te hago una pregunta, Freddy Galíndez. Ya que Cristo está enumerando el decálogo y dice, y cualquier otro mandamiento, dice en Romanos 13, versículo 9, de cualquier Biblia lo mismo, en esta sentencia se resumen. Ahí no está el 7º día. Adelante. no está el 7º día, porque el 7º día no es un mandamiento, es una señal para siempre entre Dios y los israelitas. Está muy clarito, no es mandamiento, es una señal entre Dios y los israelitas. Y ya te lo dije en el 13 y en el 17, está escrito, es una señal, no es un mandamiento. Los mandamientos es cuando dice Dios, hágalo. Y allí no decía hágalo, sino acuérdate. Es muy diferente. Si hubiese sido un mandamiento, le hubiera dicho guarden, pero no le dijo guarden, sino acuérdate. Entonces no es un mandamiento para la humanidad, solamente es un recordatorio que le hizo Dios a los israelitas. Yo no soy israelita ni ustedes tampoco. Entonces yo no tengo por qué guardar un mandamiento que no es para mí. Eso es para los israelitas, es una señal, no es un mandamiento, es una señal entre Dios y los israelitas. Los mandamientos, los 10 mandamientos que dio el Sinaí, están completicos, nadie los ha abolido, lo está cumpliendo aquellos a quien Dios se lo dio. Esos son los que lo están cumpliendo todavía. Los israelitas están cumpliendo los 10 mandamientos que Dios le dio en el Sinaí. Lo único que no están cumpliendo los israelitas en este momento es no haber creído en Jesús. Eso no es un mandamiento que tampoco está en el decálogo. Ahí no dice, cuando venga...
A ver, A ver, hermana. José Luis te contesta, con respecto a Romanos, capítulo 13, versículo 9. Empieza a Mire, enumerar todos los hermano. mandamientos y dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. ¿Está ese séptimo día del decálogo o no, José Luis? Adelante. Claro, claro, todos los mandamientos están incluidos ahí. Pablo lo dice con toda claridad. Menciona mandamientos para que sepas a qué se está refiriendo. Y cualquier otro de los que faltan, porque no se puso a escribirlo porque está hablando con hermanos que conocen los mandamientos. Él simplemente menciona algunos y otro mandamiento más, y cualquier mandamiento más. Y aquí incluye a todo el resto de los mandamientos. Porque son 613. Pablo no se iba a poner a escribir 613 mandamientos porque para que la gente diga, es que no lo mencionó, este no se vale. Es que hay otra cosa, hermano, y yo sé que tienes razón. Los mandamientos de Dios son para el pueblo de Israel. Y tiene usted mucha razón en ese sentido. Usted ha estado repitiendo que usted es gentil. Pues desgraciadamente nosotros no somos gentiles. Al menos yo no soy gentil. Porque yo soy convertido a Cristo, a sus mandamientos, a su pueblo. Soy parte del pueblo de Israel espiritualmente, no de sangre, pero espiritualmente. Jamás voy a volver a repetir que yo soy gentil, porque el gentil no tiene que ver nada con la ley de Dios. El mandamiento fue dado para el pueblo de Dios. Desgraciadamente, hablamos desde el fondo del corazón, porque dice que la boca habla lo que traes en el corazón. No quieres tener relación con Dios, con su pueblo, porque tú eres gentil. Lo has repetido muchas veces siempre te repites, yo soy gentil, yo no tengo que ver nada con el sábado. Sabemos que sí es verdad, porque esa es una señal entre los que son del pueblo santo. Todo aquel que no es del pueblo santo no tiene que ver nada con el sábado. En eso tienes razón. Y pues qué bueno que lo reconoces, aunque sabemos que muchos de boca alaban a Dios, pero en el corazón no lo traen. Y yo después de que me sentí obligado a pedirte una disculpa, a pedirte perdón por haber, pues, pensado lo que creo que lo voy a volver a pensar, porque nosotros estamos aquí para ayudarnos, no para hundirnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Y te lo hemos explicado con mucho amor en Cristo, porque queremos que también seas parte del pueblo de Dios. Nosotros estamos pidiendo a Dios que te incluya dentro de este pueblo, pero tú sigues repitiendo que tú eres gentil, tú no tienes que ver nada con los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Es tu propia decisión. Cuando Pablo le habla a los romanos, le habla a un pueblo gentil, al más pagano que pueda haber, que son los romanos, exhortándolos a que guarden los mandamientos del Creador del cielo y de la tierra. Y hace bien su labor el apóstol Pablo, porque este es el vínculo entre el Creador del cielo y de la tierra con sus hijos, que estos le obedecen sus mandamientos. Hermano, pues nosotros con todo gusto podemos seguir enseñándote, pero no podemos hacerte por la fuerza que tú pertenezcas al pueblo de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Esto es tu libre albedrío, es tu propia decisión. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que unirte. A la tierra que fueras, haz como vieres. Dice, si vas a los Estados Unidos, tienes que respetar las leyes de Estados Unidos. Si un día que vengas a México, tienes que respetar las leyes de México. Cuando quieres ir al pueblo de Israel, tienes que respetar sus leyes. Eso es lógico. Te lo puedo, secularmente hablando, todo con sentido lógico de la naturaleza. Cualquiera que va a otro país tiene que obedecer las leyes, si no lo deportan o lo encarcelan allá mismo. Entonces, hermano, es tu decisión. Yo sí pertenezco al pueblo de Israel, como lo enseña el Pablo. Soy circuncidado en el corazón, porque también es otra señal del pueblo de Dios. Entonces, hermano, pues con todo corazón, Dios te bendiga.
Y aquí vamos a continuar, siguiendo hablando del Evangelio como lo enseñan los apóstoles, para todo el que quiera creer. Vamos No a finalizar el tema del Amén, séptimo hermana. día, bendecido y santificado desde la creación misma. Con esto de Pablo, o sea, Pablo, a ver, porque así vamos a terminar esto. Pablo ya era Pablo, ya no era Saulo de Tarso, ya no perseguía más la iglesia de Cristo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan se fue para Jerusalén. Ahora, ellos, o sea, Pablo y los que estaban ahí, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, la de Pisidia y la de Siria. Yo ya lo expliqué. Y entraron en la sinagoga. ¿Qué hizo Pablo? Entró a la sinagoga. ¿Y en qué día? En un día de reposo. ¿Y qué hizo? Se sentaron. Se sentaron a escuchar en ese día de reposo. ¿Qué tienes para decir, Freddy Galinde? Adelante. Le voy a contestar al hermano. Esto dijo una cosa muy cierta. Me agrada que lo haya reconocido. Yo soy venezolano y si voy para Argentina, tengo que someterme a las leyes de Argentina. Pero yo sigo siendo venezolano. Yo puedo estar en el pueblo de Dios, pero sigo siendo gentil. Los gentiles que hemos creído en Jesucristo, llegamos a ser olivos silvestres, porque los que no han creído en Jesucristo siguen siendo monte y culebra, espina. Eso no son olivos silvestres, son monte. Ahora, el que creyó en Jesucristo pasa a ser olivo silvestre, pero para incorporarme a la segunda venida de Jesucristo, para irme con él al cielo, tengo que ser injertado en el buen olivo, porque el buen olivo es el que se va a llevar Jesucristo a los cielos, un solo pueblo que se va a llevar. Pero cuando un árbol es injertado, una rama es injertado a otro árbol que no es el de él, pero es similar porque es un oliva con otro olivo. Lo que pasa es que aquel olivo es silvestre y este olivo es un olivo. Pero cuando un árbol es injertado en otro árbol, esa rama produce diferentes frutos al original. Una manzana se injerta en la pera, esa rama sigue siendo dando manzana, no da pera, sino sigue dando manzana. Así soy yo. Yo estoy injertado en el pueblo de Israel, pero sigo siendo gentil. Pero me voy con Cristo porque soy hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y los israelitas son hijos de Dios por parte del Padre que los escogió desde el principio del mundo. Pero yo soy también hijo de Dios por la sangre de Jesús. Yo soy el nuevo pacto. Sigo dando los mismos frutos del gentil, pero ahora es en Cristo Jesús, santo y glorioso. Pero yo sigo siendo gentil. Yo no puedo ser israelita. No puedo meterme en la generación de los israelitas. Yo vengo de generación de otra parte. Mi genealogía no es Israel, mi genealogía es de los gentiles y sigo siendo gentil, pero hijo de Dios también. Aleluya, adelante mi pueblo. Se fueron todos y me dejaron hablando, ¿verdad? Perdón, tenía el micrófono apagado. No. Escucha, lo que te dice es Hechos capítulo 13, de versículos 13 y 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ahora, Pablo con otros, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué pasó? Entraron a la sinagoga. ¿Y qué hicieron? En un día de reposo. ¿Y qué hicieron? Se sentaron. Quiero que me digas, porque acá es Pablo, no es el perseguidor de la iglesia cristiana, ya es un cristiano. Quiero que me digas, ¿a qué fue a la sinagoga siendo cristiano
en un día de reposo, Pablo, que ya estaba, no estaba persiguiendo la iglesia de Cristo, al contrario, ya había sido bautizado por Ananías, o sea, lo que estaba dando era testimonio del cristianismo. Decime qué hizo en ese día de Ese- reposo y se sentó ahí. Adelante. Eso es lo mismo que ocurre conmigo. Yo sigo siendo gentil, aunque esté en los brazos de Jesucristo. Pablo sigue siendo judío, aunque esté con Cristo, porque Cristo vino a buscar lo suyo y el hecho de que él sea cristiano ahora sigue siendo judío. Y en ese grupo que se fueron a la sinagoga, ahí no había gentiles, puros israelitas los que habían allí. Entonces ellos buscaban siempre la sinagoga porque ellos eran judíos. No hay otra explicación. Guardaban el sábado porque eran judíos. Es eterno. Ese día, esa señal que Dios le dio a Israel, es eterno por los siglos, por los siglos. Ellos no se pueden depender del sábado, aunque sean cristianos, porque él es judío, es Israel. Israel fue que le dio el mandamiento. El sábado para ellos es mandamiento, pero para los gentiles no. ¿Entienden ahora? Yo no puedo guardar el sábado porque yo soy gentil, aunque sea hijo de Dios. Yo no soy israelita. Pablo, por más que se Perfecto, haya pero convertido al ¿me podés cristianismo, decir dónde dice que no guardes el sábado porque sos gentil? Es lo último que hago esta pregunta y se la pregunto a José Luis y terminamos el programa. Dame porque texto, versículo donde diga que no mandó a guardar ese sábado a los gentiles. Porque ya que estamos hablando de ese tema, vos estás defendiendo esa postura, José Luis está defendiendo esa postura. Le hago esa pregunta a los dos. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesucristo dijo no van a guardar más el séptimo día? bueno, lo dice en el Éxodo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué me voy a meter yo allí? Si la señal es para Israel y entre Dios e Israel, entonces yo soy gentil, no me pertenece entonces el día sábado, porque me voy a inmiscuir en donde no me han llamado. Si él Ok. dice que, Entonces, que esas Freddy, señales, tenés clarito dígame, de que ese séptimo día no es para el cristiano. si, no, para cristiano, no me interprete. Las señales para siempre entre los hijos de Israel y Dios, no para los Por eso cristianos, ahí no está hablando de cristianos. por eso te estoy diciendo, esa Ajá. señal no es para los cristianos, es para Para los los israelitas. no, Y no, mire, no me interprete, mire. Las señales para siempre entre israelitas y Dios, no para los gentiles. Yo puedo ser por eso te cristiano. estoy diciendo, Freddy. Bueno, Por ¿qué eso, te está diciendo? y eso te estoy diciendo. Pero bueno, es para Israel. Yo no soy israelita. Y porque un israelita puede ser cristiano, pero sigue siendo israelita. Mira, Freddy, ¿Ah? por eso te estoy Dime, diciendo, pibe. esa señal, entonces, no es para los Es para cristianos, es israelita. para los israelitas. Eso te estoy diciendo. No, no, es que un israelita puede ser cristiano. Entonces va a ser de señal, va a dejar de ser señal para él porque se hizo israelita. No, él es israelita, sigue siendo israelita, él tiene que cumplir con ese sábado. Yo soy gentil, de igual forma, yo no tengo por qué guardar el sábado porque yo no Así soy que si israelita. hay, discúlpame, ahora sí que me confundiste más todavía. Así que si hay, Sí, espera, Tengo Freddy, un me está texto espera, para entendiendo. Freddy, terminar, hermana. espera, Freddy. Si hay un israelita que es cristiano, tiene que guardar el sábado. No necesariamente, pero tiene que guardarlo porque es israelita. Ah, Pero ahora yo, sí entendí. Adelante, sí, José Luis, adelante. pero Yo tengo un texto, el apóstol Pablo se lo envió a la iglesia de Corinto, allá en el pueblo de griego, que son gentiles ellos son gentiles. Dice Pablo, sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Ese es el mensaje del apóstol Pablo para los gentiles. Sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. O sea, el mandamiento del apóstol Pablo es hacer lo que él hacía. Él guardaba el sábado, él guardaba los mandamientos de Dios, él estaba
cumpliendo la ley de Dios en todo momento, lo dice él mismo. Entonces, si queremos ser parte de este remanente, de este pueblo santo, tenemos que imitar a sus enviados del Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Pablo lo dice. Sed mis imitadores. 1 Corintios 11:1. Como lo soy de Cristo. Vio, hay que Bien. imitar. No llegarse al sábado, y no está hablando de sábado. Yo tengo que imitar a Jesús, yo tengo que imitar a Pablo, porque Jesús él guardaba el imita a sábado. Jesucristo, pero no está Pablo hablando, guardaba ahí el no está, sábado. ahí no está hablando de mandamiento, ahí no está hablando de mandamiento, sino de imitar a un hombre. Imitar a un hombre Imitar no quiere decir, significa hacer lo que yo hago. Hagan lo que bueno, yo hago. correcto. ¿Y qué hacía Jesús? Amaba a Dios sobre todas las cosas y al prójimo Y como a sí obedecía mismo. sus Eso es lo que hizo. mandamientos. Ahí no habla de mandamiento. No, No, está hermano, hermano tergiversando Freddy, la escritura. con todo Está- respeto, usted no quiere ser parte del pueblo de Dios. Está bien, no hay problema. Está aquí en esta tierra usted para elegir estar con Dios o ser lanzado la fuera del única, pueblo. la Entonces, única y el salvación. camino, fíjate bien, el camino para seguir a Dios es obedecerlo, obedecer sus leyes y mandamientos. Ese es el camino. Si usted Pero le cree está, llegar a Dios, cree llegar a la vida eterna sin obedecer a Dios, se engaña usted mismo, pero bueno, usted lo va a comprobar después que no estaba bien, porque no va a haber otra oportunidad mientras usted esté vivo. Si usted no mire, ve, reconoce, tiene que obedecer a Dios, cuando mire, muera ve, y tenga que llegar al tribunal de Cristo, Jesús. ya no se puede arrepentir ahí, porque usted tuvo una vida para hacerlo y para eso vino a la tierra, porque usted ya trae un pecadito guardado en su interior que ni siquiera usted lo sabe, Cuando Jesús y viene decía, aquí a vivir una segunda oportunidad. Tiene una segunda oportunidad, está viviendo una segunda oportunidad porque ya la regamos una vez. Entonces, si la volvemos a regar, sí, ya no hay una tercera. La mira, ve, segunda es la vencida. si alguna Entonces, vez hermano, dijo Jesús, mire, hermana, todo lo que le hemos dicho es palabra de Dios. Y hemos oiga, hablado y usted mismo habla que Cristo es la palabra de Dios. Y Él habló a través de sus apóstoles para nosotros, para todo el mundo, porque Él los envió a todo el ah, mundo. Allá no había ah, israelitas en el mundo. Y Él mandó a sus apóstoles a todo el mundo, porque dice que tiró los muros que dividían al pueblo de Israel con los gentiles. Los tiró para que los gentiles pudiésemos entrar a ser parte del pueblo de Dios, a ser discípulos de Cristo, que Él es judío, es israelita. Envió a sus apóstoles para que todos se incluyeran ahí por el amor que nos tiene a Dios a todos nosotros. Pero si usted rechaza los estatutos del pueblo de Dios, pues lamentamos, es su propia decisión. mire, le voy a contestar, le voy Es a mi contestar. participación, hermanos. Yo quisiera ir a descansar. Mañana tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Bueno, Le voy a yo contestar, doy le por voy a contestar. terminado esta grabación y les Sí, digo hasta pero mañana y Dios los bendiga y hasta otro pero momento. déjeme terminar, pero Y déjeme contestarle bueno, al hermano, termina déjeme Freddy contestarle. Galíndez, que es pentecostal Sí, y no sostiene ese séptimo día. Acá no estamos hablando ni de iglesias, nada. Estamos hablando de ese séptimo que fue lo que desarrollamos. Claro, Freddy no quiere, como dice pero José déjeme Luis, contestarle. no querés el séptimo día y José Luis te dice que sí. Bueno, acá terminamos el tema y será hasta otro momento, Freddy. Pero Eh, bueno, déjeme lo responderle, pues. último y cierro porque sí, se ha hecho muy largo esto. Dale, adelante, Ok, Freddy. fíjate. Cuando Jesús hablaba, nunca tuvo en cuenta a los gentiles. Y cuando Jesús dijo, al que al Padre ama, cumple su mandamiento. No se lo decía a los gentiles, se lo decía era al pueblo de Israel que tenían que cumplir los mandamientos de Dios, porque el que ama al Padre cumple los mandamientos. No se lo decía a los gentiles, porque Jesús nunca le habló a los gentiles. Esa es mi posición. Yo no soy israelita, yo soy gentil, aunque sea hijo de Dios. Freddy, al pueblo gentil no le entregó mandamientos, no le entregó nada.
Sí, Jesús dijo, mis mandamientos, cumple mis mandamientos como yo cumplo los mandamientos del Padre, dijo Jesús. Entonces quiere decir que Bueno, Jesús tenía su bendiciones, mandamiento. hasta mañana. Bendiciones, aleluya. Hasta Gloria mañana al y hasta otro Señor. momento. Entendió.